bounds. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con estos pequeños módulos, estas pequeñas prácticas o guías rápidas para la informática básica que les va a ayudar en su momento cuando lo necesiten para vivir de una forma más dinámica en un mundo tan complejo y cambiante. Es necesario que conozcas y comprendas y seas competente para resolver con éxito problemas que surgen todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre vamos a ver involucrado actualmente la tecnología a la par de lo que hagamos, ya sea para estudio, para trabajos, etcétera. Sí, tenemos habilidades, experiencias que nos van a ayudar al procesamiento de manera eficaz de información que se vaya a presentar o de información que tengamos que contener. Incluso sabemos perfectamente que la tecnología está aunada a nosotros en el sentido de, por ejemplo, los dispositivos móviles, las televisiones, los televisores inteligentes, todo esto va de la mano con nosotros, ¿sí? Aquí de manera rápida les presentamos la evolución de las computadoras personales, ya que en algún momento llegamos a mencionar que anteriormente o en los primeros años de las computadoras, pues eran gigantescas, ¿no? De espacios simplemente enormes para ellas y procesaban información que era demasiado poca para lo que procesamos actualmente. ¿Para qué utilizamos una computadora? Como pueden ver aquí, jóvenes, tenemos lo que es la imagen, el video, procesamiento de archivos, música, internet, etcétera. Podemos tener grandes usos para esto. Si estos son como para los usuarios básicos, lo que les estoy presentando ahora, como para los programas especializados, estos de acá, por ejemplo, son para diseño, ¿sí? Estos son para diseño en 3D que utilizan, incluso que se han utilizado para películas, sí, animadas. Estos son para otro tipo de usos que están en la paquetería de Office. Después vamos a ver lo que es una paquetería. SketchUp sirve para los arquitectos para poder realizar mapas o maquetas en 3D, más bien, como AutoCAD, ¿de acuerdo? NetBeans, MySQL sirve para programación y bases de datos. Vamos a ver ahora lo que son los términos generales. En términos generales, vamos a estar viendo temas o términos que vamos a estar utilizando mucho en esto, ¿no? Que sería informática, computadora, PC, ordenador, hardware o le hace hardware, ¿sí? El software o le hace software, la ofimática, red de cómputo o red informática. Les voy a encargar que si llegan a hacer apuntes, por favor, pausen el video para que puedan realizarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver los términos relacionados con el hardware. Como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, lo que es el hardware, jóvenes, es lo que puedo tocar de la computadora, ¿sí? Simplemente es lo que se puede tocar, como que teclado, pantalla, mouse, impresora, multifuncional, escáner, etcétera, ¿sí? Que sería, por ejemplo, componentes internos físicos de la computadora son CPU, componentes internos, puertos, dispositivos de entrada y de salida, los periféricos, ¿sí? Y ahora vámonos con los términos relacionados con el software. Recuerden que si el hardware es lo que yo puedo tocar, el software es lo que no puedo tocar, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor. El software es lo que está dentro del equipo, ¿no? Lo que está procesándose. El sistema de inicio, el sistema operativo, el programa informático, archivo, extensión, malware, anti-malware, ¿sí? Todos estos términos los vamos a ver cómo vayamos evolucionando en estas pequeñas clases improvisadas. Los términos relacionados a las redes, para los que se quieran dedicar a sistemas o quieran conocer un poquito más, sí, ya manejarían esto, la LAN, la WLAN o Wireless LAN, WAN, Internet, el servidor, cliente, infraestructura de red, ¿sí? Estos son términos un poquito más generales para personas que se están introduciendo un poquito más a lo que es la informática como tal. Sí, usuarios básicos como personas que únicamente lo utilizan para procesador de textos, hojas de cálculo, internet, música, imágenes, lo que veíamos al principio, casi no se ven relacionados en estos términos, pero si a ti te gusta, si a ti te interesa o si quieres dedicarte a lo que son las carreras de sistemas informática, estos se van a ver muy seguido contigo. Los términos relacionados al Internet serían la web, World Wide Web, la red o la nube, ¿sí? Los servicios web, el hipertexto, navegadores, sitios web, almacenamiento en la nube, ¿sí? Son los términos que se relacionan al Internet, ¿de acuerdo? Ok,
Componentes físicos. ¿Qué sería el componente físico? El hardware, ¿sí? ¿Qué es un PC? Primeramente, el PC es una computadora personal o ordenador personal, en inglés personal computer. Sí, recuerden que es PC. El PC es lo que compone como el cerebro de la computadora, ¿sí? No se confundan. Esto es el completo PC. Esta parte de aquí, jóvenes, se llama gabinete, ¿sí? Aquí está, gabinete. ¿Qué sería el gabinete del CPU o del PC? ¿Sí? Las unidades ópticas, que ya muchos ya no traen unidades ópticas. Por ejemplo, las laptops actualmente ya no tienen unidades ópticas porque ya las tienes que comprar por separado. Fuente de poder, procesador, CPU caller, que sería el ventilador del CPU, memoria, tarjeta de gráficos, tarjeta de audio, tarjeta madre, disco duro, ¿sí? El disco duro, pues obviamente todavía continúa. Todos estos continúan, exceptuando las unidades ópticas. El gabinete del PC, como les decía, es el que contiene los elementos del hardware, ¿sí? Los elementos del hardware que contienen el software, ¿de acuerdo? Aquellos elementos que están guardando lo que está procesando la máquina, ¿sí? Este sería el gabinete. Aquí les presento un gabinete de una computadora gamer, ¿de acuerdo? La fuente de poder es una caja que literalmente es la fuente donde llega como el choque eléctrico en caso de que haya, es como el que se daña en caso de que haya algún cortocircuito que pueda dañar los componentes del CPU, pues la fuente de poder es la que la recibe, ¿sí? Es un aparato electrónico que regula y filtra la electricidad para que no le llegue de golpe a los componentes. En el caso de las laptops, es esa cajita que viene pegada al cable. El procesador, el Central Processing Unit, es el componente más importante del PC, es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, es el encargado de dirigir todas las tareas, perdón, que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Sí, es este pequeño, es como un chip, ¿sí? Actualmente existen los CPUs o los procesadores, ¿sí? Que es Intel, Anti-Raiden, AMD y NVIDIA GeForce X. En este caso tenemos un AMD Ryzen. En el caso de las personas que se quieran dedicar a lo que es el mundo del gaming o que necesiten procesadores que sean más rápidos, sí, en este caso les aconsejo los AMD, el clásico es el Intel, pero los AMD son los que son más propicios para este tipo de procesamientos, ¿sí? Pues este es el que te administra, ¿cómo les puedo decir? Como el cerebro que manda las señales a todo, ¿no? El zócalo y caller procesador. Aquí en esta parte es donde se inserta el procesador, este que vimos atrás, ¿sí? Este de aquí, si se fijan, aquí está, ¿sí? Como que este pequeño mapa. Y aquí tenemos donde se inserta. El zócalo es esta área, ¿sí? Es un tipo de zócalo electrónico, un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, ¿sí? Y este es el caller, que sería el ventilador, ¿de acuerdo? Porque esta cosa también se calienta. Entonces, el caller va insertado en esta área, que este sería el del procesamiento, ¿sí? Esto sería en total. Las memorias RAM pueden venir en distintas presentaciones, como si se fijan en esta parte. Sí, es el almacenamiento de datos a corto plazo del sistema, o sea, es como que se guardan momentáneamente ahí, o sea, no se quedan son como esos recuerdos que te quedan por un momento y después se te olvidan. Sí, eso es. En el caso de la tarjeta de gráficos o video, sí, en este caso les presento ahora sí que varias presentaciones de tarjetas de video. Sí, es una tarjeta gráfica, también conocida como la tarjeta de video GPU. Es un componente de hardware que se encarga del procesador, de procesar, perdón, mostrar imágenes de una computadora. En este caso, la tarjeta gráfica, dependiendo del equipo, es la cantidad de qué tan buena sea. En el caso de equipos que necesiten tarjetas de video más fuertes, como para crear imágenes, como para hacer programación de videojuegos, perdón, o que se dediquen a arquitectura, que necesiten, o sea, programas que necesiten bastantes imágenes, ¿sí? En este caso, o sea, bastante cantidad de imagen de alta calidad, estas son dependiendo de lo que vayan a utilizar, ¿no? En el caso de la tarjeta de audio, se las presento, por ejemplo, aquí. Tenemos una tarjeta de audio de Sound Blaster y en esta parte tenemos pues las entradas que tenían o que tienen algunas tarjetas de audio todavía en máquinas de escritorio, una tarjeta de sonido o placa de sonido. Es una tarjeta de expansión para computadores que permite la salida de audio. En el caso de la placa de expansión es porque hace algo más que la tarjeta base, ¿sí?
¿Cuál sería la tarjeta base o mi tarjeta madre? Pues es esta. Sí, es una placa que va dentro del equipo de cómputo, ya sea de escritorio o laptop, incluso sus celulares contienen una pequeña tarjeta madre también. Sí, es la columna vertebral que une todos los componentes de la computadora en su mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Efectivamente, este es el centro de todo, ¿de acuerdo? Todas estas ranuras, estos capacitores, que son estos flambitos de aquí, todo esto, jóvenes, es para conectar todas las tarjetas y todo lo que vaya a dirigirse para el procesamiento de información del equipo de cómputo, ¿sí? Estas son las partes de la tarjeta madre, ¿de acuerdo? Aunque se vea, aunque esta sea una imagen clásica de Internet, se los digo así sinceramente, todavía contiene las tarjetas madres estos mismos componentes, únicamente que, por ejemplo, como esta es un poquito más nueva, una ADROS, esta es más reciente, sí, y es como la que manejan, por ejemplo, los equipos gamers. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos referimos tanto a equipos de cómputo de gamers o para videojuegos? Porque necesitan demasiada capacidad de procesamiento de información por la rapidez del videojuego que se esté jugando, ¿de acuerdo? Además de los streaming que se hacen de los juegos, ¿sí? Entonces, volviendo a la tarjeta madre, tenemos el puerto de juegos, ¿sí? O que era donde se conectaban los juegos anteriormente, donde conectabas el joystick, el conector de panel frontal, codificador de audio, ranuras PCI. No nos vamos a centrar tanto en las definiciones de todo esto, jóvenes, simplemente para que ustedes únicamente las conozcan y sepan, pero no la vamos a ver específicamente cada una, ¿de acuerdo? Zócalos CNR, BIOS, Zócalos AGP, conectores de wake up, de LAN o de modem, que aquí serían los del Internet, el chipset, que también es de procesamiento de información, conectores USB, conector de disquete. En este caso ya no existe el conector de disquete porque el disquete ya se descontinuó. La batería de reloj que también se utiliza para el manejo o el buen manejo de la electricidad que maneja la tarjeta madre. El conector ID, los zócalos para memoria DIMM, zócalos de 423 pin para el procesador Pentium. En este caso es específico para Pentium, cada uno necesita un pin o los pines son como unos palitos dorados que van en el procesador, que son estos. Estos son los pines, ¿sí? El conector fuente de alimentación tipo ATX, puertos de teclado y ratón, puertos USB y puerto paralelo, ¿sí? Aquí están las definiciones de lo que sería cada uno, ¿sí? Ahora vamos con el disco duro. El disco duro es una unidad o de procesamiento de información de almacenamiento, ¿sí? Hagan de cuenta como una memoria USB con muchísima capacidad para resguardo de información. Es un tipo de tecnología de almacenamiento del sistema operativo, las aplicaciones y archivos de los datos de la computadora. Este es el que guarda todos los recuerdos, el que guarda toda la información, ¿sí? Esto es normalmente un disco duro de una PC o de un equipo de escritorio, ¿sí? Aquí está. Es exactamente un disco. Aquí tienen, por ejemplo, las entradas del disco, ¿sí? Para que pueda conectarse con el equipo. Y aquí tenemos el de energía, el que serían los alimentadores de energía, y estos los que la conectarían directamente con la tarjeta madre, ¿no? Al disco duro por medio de los jumpers. Los jumpers pues serían estos, ¿sí? O los conectores ID. En este caso, por ejemplo, esta conexión que tengo aquí es de un disco duro externo, ¿de acuerdo? Después, conforme vayan avanzando, van a necesitar incluso más que una USB, una unidad de serial bus. Van a necesitar un disco duro para poder almacenar información, ¿sí? Que es un disco duro externo, ustedes lo pueden adquirir en cualquier tienda de tecnología, lo piden como disco duro externo y ellos te van a dar tu disco duro. Y básicamente tendrían lo que es el almacenamiento de un equipo de cómputo, ¿sí? Las unidades ópticas, como les dije, ya vienen por separado, ya no vienen directamente con el equipo. Son para leer Blu-ray, DVDs o CDs. Sí, en este caso, como este que está aquí, es una unidad óptica o un lector de disco, pero externo, que únicamente ¿qué haces? Lo conectas con un puerto USB. Ok, las medidas de seguridad que se tienen que manejar al momento de utilizar un equipo. Sí, tu equipo de trabajo tiene que estar en lugar limpio, ¿de acuerdo? Establece tus horarios de uso. No es muy primordial, jóvenes, que lo utilicen todo el tiempo un equipo de cómputo, porque se cansa mucho la vista, a menos que consigan unos lentes que les puedan ayudar a antirreflejo, ¿sí? Para que no se les canse tanto la vista. Espacios iluminados de preferencia con mucha luz. Revisar conexiones y cables eléctricos y usa reguladores de voltaje. ¿Por qué?
Cada casa tiene distintos problemas eléctricos que pueden generar cortocircuito en la casa. Entonces, créanme que puede pasar si no tienen este cuidado de conectarlo o de conectar su equipo en algún lugar donde cuente con un regulador, pues corren el riesgo de que su equipo se dañe. En el caso de las laptops, que a veces no estamos en casa para conectarlas a un regulador, pues por eso tienen esta cajita que les decía, ¿sí? De preferencia tienen que estar a una distancia de su brazo a la pantalla con el codo a unos 80 o 100 grados, lo que es la parte de la cadera o el sentarse 95 a 115 grados, las piernas deben de estar a unos 90 o 120 grados y los pies a 90 o 120 grados, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el cuerpo no se canse, ¿sí? Ahora sí, vámonos con dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada y de salida de un PC también forman parte del hardware porque encuentran una categoría diferente, pero se encuentran en una categoría diferente. Se les conoce como periféricos porque se conectan de forma externa mediante puertos. Los periféricos están divididos. Recuerden que, por ejemplo, un periférico van y viene en vehículos, ¿no? En el caso de los vehículos, de los autos, ¿sí? Pero los dispositivos periféricos igualmente son esos que hacen que envían y reciben paquetes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con dispositivos periféricos como los señaladores. El más popular es el mouse o el ratón óptico, ¿sí? Por su versatilidad y bajo costo, su comparación con otros como las plumas las plumas o lápices stylus. Sí, estos son los que utilizamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan o si llegaron a ver en algún momento que el profe Aldo traía su tablet y tenía un lápiz stylus, ¿sí? Que le ayudaba pues para poder manejar su tablet o su equipo. Estos, por ejemplo, son los iconos que se presentan cuando el mouse o el puntero, que sería en este caso este pequeño de aquí, esta flechita, se llama puntero, ¿sí? Cuando hacemos distintas acciones, el puntero cambia para que ustedes sepan que están haciendo una acción distinta, ¿de acuerdo? Los teclados, jóvenes, pueden ser mecánicos de membrana o touch. Sí, los que son actualmente ya no se utilizan tanto los mecánicos, porque eran esos que se escuchaba como máquinas de escribir. Sí, actualmente se utilizan estos que son de membrana. No se escuchan tanto, obviamente se escucha el tecleo, pero no se escucha tanto, ¿sí? Y de hecho, cuando tú haces de que quitan la tecla, de hecho se ve de esta manera, ¿sí? Ok, y en el caso de los mecánicos, pues tenía una utilización distinta. Sí, los teclados touch, como en este caso que tenemos aquí sí, es por ejemplo en pantallas o también de manera digital, ¿de acuerdo? Sí, son audífonos, altavoces y micrófonos. Para la reproducción de video utilizamos mayormente lo que son las pantallas, ¿sí? Al igual que en el audio, la variedad es grande dependiendo del tamaño y la calidad de la imagen que deseas, ¿sí? Esto ya depende un poquito más de la cuestión interna del software que estén utilizando. También, por ejemplo, en el caso de las laptops, pues ya vienen integradas con su cámara. Actualmente ya todas contienen su cámara, pero en el caso de las computadoras de escritorio todavía tienes que comprar tu cámara aparte. En este caso, pues depende de lo que tú necesitas proyectar. En el caso de las personas que se dedican al streaming, sí, pues compran cámaras pues bastante buenas, donde utilizan HD o Full HD 2K o 4K, ¿sí? En el almacenamiento, como lo decíamos hace rato, pues estaban actualmente lo que es el CD o DVD y las USB, que estas son ya un clásico, ya reemplazaron a pero pues estas son las que se utilizan actualmente con más facilidad. Es muy fácil conseguir una USB que te pueda ayudar a almacenar información. Sí, en esta siguiente lista vamos a poner los puertos populares que se encuentran en el PC para conectar equipos periféricos, ¿sí? En este caso tenemos la USB 2.0, muchos dispositivos poseen este tipo de conector, ¿sí? El PC2, del puerto que utilizan antiguamente los ratones o teclados, que era uno de manera circular, ¿sí? Los VGA, que son los puertos de video de baja calidad que están siendo lentamente reemplazados por el HDMI. Estos son como el que tiene uno de los proyectores que tenemos en la escuela, todavía tienen todavía contienen este puerto, ¿sí? La entrada de video de alta calidad menos popular que el HDMI y el VGA, pues es esta es ya más vieja todavía, o sea, esta sí ya definitivamente yo tengo años sin verla, pero es ya la DVI, que es medio obsoletona. La HDMI, que es la que está reemplazando a estas dos, sí es el puerto que permite la transmisión de video de calidad
altas y ultras altas. Sí, en este caso, pues es la que utilizamos mayormente en televisiones, ¿de acuerdo? La USB 3 es más compatible con la USB 2 y permite transferir datos a una mayor velocidad. Sí, o sea, esta es la misma que esta, pero esta es más rápida, para que me entiendan. La Ethernet o LAN sí permite conectar el equipo a una red local y a Internet por medio de un cable de red, como el de los teléfonos, ¿sí? Y ya lo que son las entradas y salida de audio, pues son estos con conectores de 3.5 milímetros. Ok, vámonos rápidamente a lo que son las funciones del cursor. Les recuerdo, jóvenes, que este pequeño curso o esta pequeña clase es rápida, o sea, es flash debido a situaciones que se presentaron que no podemos verla en persona, pues la estamos viendo de esta manera. Sí, el cursor es la extensión digital de los dispositivos de almacenamiento para guiar a los usuarios en el entorno gráfico, aunque sus funciones varían en el sistema operativo y la aplicación en la que se utilice. Sí, que era lo que mencionábamos hace rato. Al momento que ustedes dan clic, jóvenes, en este caso, es la acción de presionar y soltar rápida el botón izquierdo del ratón, en caso de ser diestro. Cuando uno es zurdo, las funciones cambian, ¿sí? O sea que tú puedes utilizar el botón derecho para que puedas utilizarlo cuando eres zurdo. En el caso de las personas que son diestras, que son en su mayoría, utilizamos el botón izquierdo para dar clic. Sí, el botón derecho, en el caso de las personas diestras, consiste en pulsar el botón derecho del ratón, ¿sí? Que sería el botón secundario. El clic sostenido es cuando presionamos alguno de los botones sin soltarlo, ¿de acuerdo? O sea, no lo soltamos porque cuando arrastramos cosas o movemos cosas en la pantalla. Sí, en el caso de la selección de las funciones principales de seleccionar distintos archivos en el entorno. Esto es con un clic, ¿sí? Con un clic izquierdo, ¿de acuerdo? La selección múltiple se hace con clic sostenido y se arrastra el cursor hasta formar un rectángulo que cubra los objetos que desea seleccionar. De otra forma u otra forma de hacerlo es presionar la tecla control y seleccionando los archivos deseados, ¿sí? Ok, el desplazamiento de objetos. Se selecciona un objeto, se da clic sostenido en el botón izquierdo, se arrastra y reubicarlo en otra posición, ya sea una nueva carpeta en el escritorio o en una página web. ¿Qué hago? Simplemente sostengo el cursor, ¿sí? Lo dejo aquí, sostengo con el clic derecho, perdón, el clic izquierdo y muevo el archivo, ¿de acuerdo? En el caso del menú en el caso del menú contextual, o lo que nosotros llamamos en informática la ventana emergente, ¿sí? Es el clic derecho. En el caso de las personas diestras, en el caso de las personas zurdas, es el clic izquierdo. Ok, vámonos a tipos de sistemas operativos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, están aprendiendo tal vez cosas que ya saben, pero las están viendo de manera técnica, ¿sí? Como en el caso del cursor. Los tipos de sistemas operativos o SO, yo ya se los había especificado, pero vamos a verlo rápidamente. Un sistema operativo o SO es un programa que permite realizar actividades en la computadora, traduce los comandos que el usuario introduce por medio del teclado y el mouse para que se ejecute una acción deseada. En este caso les presento los sistemas operativos más utilizados, que son Windows, Mac, Android y Linux. Las estructuras de un sistema operativo es el núcleo del sistema operativo llamado kernel. Estos programas están programadas las funcionalidades del sistema operativo que interactúan directamente con el hardware de la computadora. Sobre esta base están desarrolladas las aplicaciones que utilizará el usuario de formato de archivo ejecutable. Sí, en el caso, por ejemplo, el shell utiliza lo que es lo que se muestra en pantalla. El kernel y el shell CLI son las maneras en procesarlo. Y el hardware, pues es donde se está almacenando la información. ¿De acuerdo? Existen dos clases de sistemas operativos, los multiusuario y los monousuario. Esto depende del número de usuarios que atienda. Por ejemplo, el sistema operativo de un cajero es monousuario porque atiende solamente a un usuario y tiene una función específica nada más. En el caso de los servidores que atienden a varios usuarios, son multiusuario. ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas operativos? ¿Sí? Que son multiusuarios, los que están en las computadoras generalmente. ¿Por qué? Porque no solamente hacen una función de procesar información, sino que manejan distintos archivos, distintos programas, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, tenemos a Unix. Unix es el primer sistema operativo multiusuario que permite funcionar o realizar multiprocesamientos. Fue el primero en crearse. Este, jóvenes, fue el primer sistema operativo para usuarios básicos que se creó, no solamente los que llegamos a ver en algún momento que se hicieron para los ejércitos
No, este ya fue de manera personal y este ya fue para personas como ustedes y como yo. Sí, entonces este fue el primero a crearse y se realizó el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de programación que utilizan distintos sistemas operativos para poder desarrollarlos. Son códigos, quedémonos en eso. Los sistemas operativos perdón, el lenguaje de programación simplemente son códigos para poder realizar acciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un código en lenguaje C que es el primero que se indica cuando empieza a hacer la programación de sistemas o en la programación, ¿sí? Con el hola mundo. Aquí viene, por ejemplo, comandos que van diciéndole al programa qué es lo que tiene que hacer. En este caso, este programa tan básico que se llama hola mundo presenta únicamente el hola mundo en pantalla. O sea, esta es la guía que le estamos dando a la computadora para que nos diga hola mundo. Después, jóvenes, vino Linux, el pingüinito. Es un sistema operativo libre y de código abierto, es decir, que no se paga una licencia y se puede personalizar. En este caso, jóvenes, Linux es un sistema operativo que cualquier usuario puede ayudar a crear o a desarrollar. De hecho, Linux ustedes lo pueden descargar de cualquier página de internet y lo pueden utilizar como el Windows, ¿de acuerdo? Pero Windows en este caso sí es de paga. También está basado en Unix, ¿de acuerdo? De hecho, todos están basados en Unix. Únicamente cambia el diseño, ¿sí? Y luego seguimos con Mac o Apple. Es un sistema operativo basado en Unix, usado principalmente en las computadoras Macintosh, en las de la manzanita. De hecho, todos los dispositivos que pertenecen a esta marca utilizan el SO de Mac, ¿sí? Luego tenemos a Microsoft. Microsoft es la dueña de Windows. Windows es el sistema operativo que ustedes utilizan o desde el primero que empezaron a utilizar. Es el más popular del mercado. El creador de este sistema operativo, el que lo desarrolló, tuvo una buena estrategia de mercado ya que él trató o hizo que muchos países le compraran licencias de este sistema y fue la manera en que se popularizó. ¿Sí? De hecho, aunque seas un usuario que te guste sistemas operativos de código abierto como los anteriores que les mostré, exceptuando Apple, sí, empezaron con Microsoft o con Windows, para que me entiendan. Y después tenemos la grandiosa gracia que es Android. Android también se puede utilizar en equipos de cómputo, además de utilizarlo en tablets o en celulares, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí dejamos esta clase. Creo que es relativamente corta. Fue mucha información, tal vez se las di de manera muy rápida, pero quiero que vean estas diapositivas para que ustedes más o menos sepan lo que se van a encontrar. A pesar de que no se dediquen a la informática, se van a ver involucrados de alguna manera en sus carreras para poder realizar distintos trabajos. Entonces, espero que les haya ayudado. Estas son las referencias de distintas informaciones que les presenté aquí y espero les sirva mucho. Bueno, que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego. Bounce.